Aviones de transporte C-17 de 150 millones de euros. Hovercrafts LCACs de 87 toneladas de peso y una red logística mundial que solo depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Son las sorprendentes herramientas de transporte que pueden desplazar hombres y material a cualquier escenario bélico del planeta. Hoy, en Maravillas Modernas, transportes militares. Maravillas Modernas, movimientos militares. El escenario está preparado. El combate se producirá a continuación. No importa cuál sea la guerra, ni la batalla, ni la época, es el apogeo del drama. Pero este es el tercer acto de la obra. Para ir a la guerra hay que trabajar mucho. Cualquier combate comienza bastante antes de que los soldados se enfrenten, cuando los mandos militares deciden que es posible ir al campo de batalla. Se utilizarán aviones, vehículos terrestres y barcos, y se les proporcionarán armas, municiones, comida y medicinas a los soldados. Y lo harán por medio de transportes diseñados específicamente para los equipos y tropas militares. La infantería combate por lo que ellos llaman el terreno clave. Pero para entender esos combates y el lugar donde se desarrollan, hay que entender cómo se debe ir al campo de batalla. Los transportes militares varían desde los gigantescos portaaviones, a veces empleados en el transporte de tropas, a helicópteros pesados que llevan suministros a la zona de combate. También hay camiones, lanchas, vagones, barcos e incluso jeeps y Humvees. Este es el último de la serie de transportes militares actuales, el avión de transporte C-17, de 53 metros de longitud y 122.000 kilos de peso. Es capaz de volar a 800 kilómetros por hora sin repostar a lo largo de 5.200 kilómetros. Con 4 motores turbofan de 19.000 kilos, su empuje combinado es de 76.000 kilos. El C-17 es un avión maravilloso, fiable y grande. Nos permite transportar 18 palets o cualquier número de pasajeros utilizando unas pistas muy cortas para despegar y aterrizar. Cuando fuimos a Afganistán y ocupamos la pista, tuvimos que operar desde ella, y era muy corta. En la bodega de este enorme avión pueden ir jeeps, Humvees e incluso carros de combate. Puede ser configurado para acomodar 102 paracaidistas, 144 soldados regulares o 48 literas para evacuación médica. El objeto de este avión es satisfacer cualquier necesidad de la Fuerza Aérea para llevar suministros lo antes posible al frente. El C-17 tiene algunas características espectaculares que le convierten en un favorito de los mandos logísticos. Una de ellas es su capacidad para repostar en vuelo. El C-17 normal carga 81.000 kilos de combustible y el de radio de acción extendido 100.000, con lo que llega muy lejos. El avión tiene instalado en la parte superior un sistema para repostar en vuelo y con él podemos permanecer en el aire todo el tiempo necesario. Otra de las características de este avión es que podemos volar con gafas de visión nocturna utilizando pistas muy poco iluminadas. Además, nos ayuda a descubrir amenazas en las zonas de combate. Es un avión muy fácil de pilotar porque está totalmente computerizado y lo hace todo él solo. Tiene piloto y gases automáticos. No tenemos más que conectarlos y el avión se ocupa de todo. Los motores turbofan son un híbrido de los reactores y los antiguos motores de hélice. El C-17 es la culminación de casi un siglo de investigación y desarrollo de la aviación militar. Es el más reciente de los aviones cargueros, designados con la letra C de carga, del arsenal de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Antes del siglo XX, el transporte se hacía por tierra y mar, pero a lo largo del siglo, el transporte aéreo se convirtió en una de las herramientas logísticas más efectivas y eficientes.
Los transportes militares norteamericanos comenzaron con aviones de hélice desarrollados a finales de los años 30, concretamente con los C-47 y los C-46. Es interesante el salto dado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta última, la tecnología permitió emplear aviones polimotores de pistón capaces de transportar 2.700 kilos en el caso del C-47 y 4.500 kilos en el caso del C-46. El C-46 Comando transportaba 50 hombres y tenía 2 puertas de carga. El más familiar C-47 cargaba 28 hombres y tenía solo una puerta de carga. Sirvió en combate remolcando planeadores y lanzando paracaidistas sobre territorio enemigo. Durante la posguerra se emplearon aviones de pistón como el C-119 Boxcar, que fue sustituido por el Hércules C-130, un caballo de batalla provisto de turbohélices. Más adelante apareció el C-141 Starlifter. El más grande de todos es el gigantesco C-5, que entró en servicio a finales de los años 60, siendo el avión más grande del mundo de su tiempo. Pero un transporte militar de 75 metros de longitud, 20 de altura y una carga de pago de 122.000 kilos con un peso máximo al despegue de 380.000 kilos, ocupa un cierto espacio y necesita pistas de 2.400 metros de longitud. Y por eso surgió el C-17, que siendo más pequeño y ágil, puede hacer lo que el pesado C-5 nunca podría hacer en lugares donde tampoco podría llegar. El C-17 fue concebido en 1980 cuando la Fuerza Aérea Norteamericana pidió un carguero muy versátil con una gran capacidad de carga, combinada con despegues desde pistas no preparadas y en condiciones de combate. Obviamente, el C-17 es más pequeño que el C-5 Galaxy. Su tamaño en conjunto se aproxima más al C-130 o al C-141, pero transporta más carga que ambos. Con un avión más pequeño, cuya fabricación cuesta menos dinero, conseguimos una flota mayor de 117s. Una de las características más importantes del C-17 es la gran capacidad de su fuselaje. El cargador jefe, Scott Wetzel, es el encargado de llenar este avión. El cargador jefe es un comodín. En las misiones de transporte, el cargador planifica dónde debe colocarse la carga y se ocupa del peso y centrado del avión antes del vuelo. Cuando llevamos pasajeros, somos los que les damos comidas, mantas, almohadas y otros artículos. Cargar una bodega de 5,5 metros de anchura por 4,5 metros de altura con 78.000 kilos de suministros requiere un ordenador, una tripulación y un plan. Ahora el avión está preparado para descargar el material rodante. Cuando terminemos habrá que reconfigurar el suelo para sacar los palets. Para eso lo primero que hay que hacer es darle la vuelta a los rodillos y subir los raíles. El avión tiene que estar abierto. Vamos al panel lateral. Estos palets están sujetos a raíles laterales. Los cierres se controlan eléctricamente. Cuando se retraen hacia el suelo, se suelta el palet. El resto es sencillo, empujamos el palet fuera del avión. Carretillas elevadoras hidráulicas diseñadas especialmente ayudan a cargar el C-17 y pueden entrar en el fuselaje por medio de la rampa de carga. Eleva cargas o material rodante de 11.300 kilos hasta 570 centímetros de altura. El C-17 comenzó a operar en misiones militares en los Balcanes a principios de los años 90, no actuando por poco en la Guerra del Golfo. Desde entonces ha participado en 162 misiones humanitarias entre octubre y diciembre de 2001, lanzando 2,5 millones de raciones individuales en Afganistán en la operación Libertad Duradera, Enduring Freedom. Creo que son los mejores aviones para esto. Yo vuelo en ellos y hacen cosas que nunca antes había visto hacer a otros aviones. Tiene una gran maniobrabilidad, despega y aterriza en muy poco espacio. Carga cualquier cosa. Es un gran avión.
Un simulador de vuelo especialmente construido ayuda a los pilotos a familiarizarse con el C-17, aunque gran parte del vuelo real se hace por medio de los ordenadores de a bordo. Con esta palanca hacemos que el avión gire o suba. Estos son los mandos de gases, con los que controlamos el empuje. Los flaps están aquí. Este es el ordenador donde introducimos el plan de vuelo. No tenemos más que decirle dónde queremos ir y el ordenador conecta el piloto automático y vuela por nosotros. No es nada sorprendente que además de los 120 aviones que se entregaron en 2004, el ejército solicitase otros 60 C-17 más. Hasta que sea sustituido en los campos de batalla por otro diseño de avión, el C-17 Globemaster III seguirá siendo el más flexible de todos los aviones militares de transporte. En junio de 1944, un constructor de barcos de Luisiana contribuyó a derrotar a las potencias del eje cuando los aliados desembarcaron en la Francia ocupada. Andrew Jackson Higgins fue quien construyó las embarcaciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eisenhower le dijo al historiador Stephen Ambrose que fue Andrew Higgins quien ganó la guerra, una afirmación increíble. Y Adolf Hitler dijo que Higgins era el nuevo Noé, debido a las embarcaciones que diseñó y desarrolló. Hitler y sus generales emplearon años en fortificar la costa de la Europa ocupada con artillería costera, fortificaciones y obstáculos en lo que se llamaría la muralla del Atlántico. Los puertos de aguas profundas como Cherburgo, Le Havre y el cercano Calais eran los lugares que más probabilidades tenían de ser invadidos, por lo que se fortificaron más. Por esa razón, los aliados no desembarcaron allí. Además, Andrew Higgins había diseñado una embarcación que hacía que esos puertos fueran innecesarios. Todos los diseños de Higgins tenían poco calado para pasar sobre minas ocultas y el fondo era casi plano para adentrarse en las playas. Ciertas lanchas tenían una rampa frontal que les permitía la descarga rápida de soldados, jeeps, carros de combate e incluso pequeños bulldozer. Gracias a Higgins, siempre que los aliados tuvieron que desembarcar, no necesitaron barrer las minas de los puertos, porque no tenían que tomarlos para que desembarcaran sus tropas de asalto. Las lanchas de Higgins fueron cruciales para ganar la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque permitieron que los aliados transportaran sus tropas desde barcos en aguas profundas hasta playas abiertas. Esta era una posibilidad desconocida hasta entonces. Higgins era un importador de madera de Luisiana muy emprendedor que se dio cuenta de que podía ganar más dinero convirtiendo la madera en barcos en lugar de venderla. Empezaron a construir barcas para los cazadores que trabajaban en las compañías de pozos petrolíferos para ir por pantanos y aguas someras. Podían subir por encima de los bancos de arena y retirarse sin dañar la proa o la hélice. Cuando Higgins se enteró durante los años 30 de que la Marina estaba tratando de desarrollar sin mucho éxito una lancha de desembarco, creyó que se le presentaba la oportunidad de vender un diseño suyo. Al principio la Marina no estuvo interesada. Fue un irlandés el que dijo que no esperaría una oportunidad para llamar a la puerta. Le pegó una patada a la puerta para que le escuchasen. Les dijo que su lancha era mejor. Les dijo que sus barcas no eran las adecuadas. No le importó decirle a la cara a los almirantes lo que pensaba. A la Marina no le gustó eso. Creyeron que solo era un pequeño y arrogante constructor del sur, pero los marines lo consideraron su salvador. Los marines, la única tropa que realizaba desembarcos a finales de los años 30, se dio cuenta de que los barcos de Higgins hacían lo que él decía. Y ya que los marines eran los que iban a desembarcar en ellos, forzaron a la Marina a que los probara. Por supuesto, las lanchas entraron en las playas sin ningún daño. La quilla estaba construida de tal manera que protegía la hélice y cavaba un canal en la arena cuando la lancha entraba en la playa. La retirada era también muy sencilla. Una adaptación de las lanchas de desembarco japonesas revistió un interés militar especial, una rampa delantera abatible.
Cargaban 36 hombres armados de pie, con la mochila a la espalda y el rifle en la mano. Se llevaba la lancha a la playa, se bajaba la rampa y en cuestión de segundos, literalmente segundos, salían erguidos de la lancha de desembarco para desplegarse en combate. Más adelante, se reconoció la inmensa utilidad que tenían estas lanchas en las misiones de desembarco bajo fuego enemigo. Los diseños de Higgins se convirtieron en los LCP, embarcación de desembarco de personal, y en los LCVP, embarcación de desembarco de vehículos y personal, para soldados y equipos como jeeps y pequeños tractores oruga. También construyó los LCM, o embarcaciones mecanizadas de desembarco para vehículos acorazados. Higgins diseñó más de 60 lanchas de desembarco distintas. Los medios de producción masiva de Norteamérica se encargaron de que hubiera suficientes para derrotar al enemigo. Los Estados Unidos produjeron y equiparon con vehículos de desembarco prácticamente a todos sus aliados a lo largo de la guerra. Solo la Higgins Industry de Nueva Orleans fabricó 20.000 vehículos de desembarco. Una gran orden para un pequeño constructor de embarcaciones. Las lanchas estaban construidas en madera casi por completo, a excepción de la rampa, que era metálica. Hacerlas de metal habría sido demasiado caro y complicado. Higgins se las arregló para adquirir los 3 últimos barcos que salieron de las Filipinas con madera de caoba antes de que los japoneses invadieran las islas. Utilizó la caoba porque era muy dura. Al acumulárselo los pedidos, Higgins tuvo que construir una fábrica mayor. Mientras la terminaba, fue necesario montar las embarcaciones en las calles de Nueva Orleans. El trabajo que Higgins debía realizar para contribuir al esfuerzo bélico era tan grande que tuvo que emplear un enorme porcentaje de los trabajadores de Nueva Orleans. Sabía que necesitaba a todos los que pudieran trabajar y empleó a 20.000 personas. La raza no le importaba. Contrató a gente en los salones de belleza, a conductores, que no encajaban bien en las empresas de la comunidad local. Pagaba unos salarios más altos porque necesitaba personal. Los empleados estaban encantados con Higgins. No era un industrial para la galería. Sabía cómo contribuir al esfuerzo bélico y era respetado por eso. Lo mismo opinaban los soldados que llevaron las lanchas de Higgins a Normandía. A las rampas las llamaban las puertas del infierno. Eran la única protección de los soldados. El metal detenía las balas. Para los hombres que estaban detrás de la rampa, debía ser aterrador saber que cuando ésta cayera, no habría nada que detuviera los disparos que entraran en la cámara. Las lanchas fueron diseñadas para proporcionar soporte logístico, no para protegerse contra el fuego enemigo. Las rampas se utilizaban para descargar el equipo, pero cuando eran bajadas, los soldados perdían la protección. Uno de los más famosos desembarcos en que participaron las lanchas de Higgins fue el de Normandía, donde llevaron soldados a algunos de los más fieros combates de la guerra. Debido a la marea alta y otros factores, en la playa de Omaha, no todas las lanchas pudieron desembarcar los soldados en la arena, teniendo que hacerlo en el agua. Algunos hombres saltaron por la borda y cayeron en aguas profundas. Cargados con el equipo, muchos se ahogaron. Pero la gran mayoría de las embarcaciones llegaron lo suficientemente cerca de las playas para desembarcar a los soldados. Una vez allí, fue imposible expulsar a los aliados. Los desembarcos se realizaron el 6 de junio. En los 3 meses que siguieron, se tuvo que dar soporte logístico a los ejércitos que combatieron en Normandía. No habíamos capturado Cherbourg. No habíamos capturado Le Havre. En otras palabras, no se había capturado ningún puerto de aguas profundas. Solo había una forma de mantener los 250.000 hombres que combatían en Normandía. Solo había una forma de proporcionarles munición, agua potable, combustible y hasta un par de calcetines extra. Y fue llevándoselos a las playas abiertas capturadas el 6 de junio. Aunque justamente famosas por su actuación en Normandía, las lanchas de desembarco de Higgins demostraron ser muy útiles a lo largo de toda la guerra, incluyendo 115 operaciones en el Pacífico conocidas como desembarcos del día D. Incluso fueron útiles después de que terminara la contienda, mucho después de que Andrew Jackson Higgins muriera en 1952. El mismo diseño fue utilizado en Corea y al principio también fue utilizado en Vietnam.
Si pensamos en cómo habían cambiado los aviones desde el B-17 hasta el B-52, comprobaremos lo poco que variaron aquellas pequeñas lanchas que transportaban hombres y material. Su diseño era tan perfecto que no hubo necesidad de introducir cambios hasta que llegó el Hovercraft, los modernos vehículos de desembarco o LCACs. En nuestros días, casi todas las embarcaciones de Higgins de la Segunda Guerra Mundial se han podrido ya. En el Museo Nacional del Día D de Nueva Orleans, Josh Benedetto ha construido un LCVP de Higgins siguiendo fielmente el diseño original. Encontramos algunos trabajadores de Higgins que todavía vivían y aprendimos mucho de ellos. Teníamos bastantes planos y algunos libros. La estructura de la lancha es 4 veces mayor que el esqueleto típico de la mayoría de las barcas. Cuando flota en reposo, la parte inferior de la rampa está por encima del agua. Tiene un sistema de sellado que es increíble. Se aprieta muy fuerte contra el casco, impidiendo que el agua que la bate entre en el interior. Los aliados hicieron una buena inversión con Higgins y sus vehículos de desembarco. Sus embarcaciones demostraron ser táctica y logísticamente insustituibles durante una de las más importantes invasiones de la historia de la humanidad. Con ellas, desde las playas de Normandía, pudieron iniciar la marcha hacia Berlín y ganar la guerra. Bienvenidos al mundo de los LCACs, donde no existe ninguna playa fuera de su alcance, según dice la Marina de los Estados Unidos. El entrenamiento y mantenimiento en los LCACs, o vehículos de desembarco de colchón de aire de la Marina, se realiza aquí, en Camp Pendleton, a las afueras de San Diego, California. En cierto sentido, los LCACs son descendientes de las lanchas de desembarco de Higgins. Se dice que los LCACs son el siguiente paso en la evolución de la tecnología de los vehículos de desembarco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de desembarco permitió que unas embarcaciones con motor llegaran a las playas, bajaran las rampas y descargaran. Pero ahora no hay nada parecido a las embarcaciones de Higgins. Los LCAC tienen un enfoque completamente distinto. Es como si comparáramos un avión con motor de pistón con otro con motor de reacción. Es una embarcación que flota por el agua sobre un colchón de aire, que sale del mar para pasar a una playa abierta y que luego continúa por la tierra. Flotando sobre agua, tierra, hielo o nieve, los LCACs pueden operar entre temperaturas que van desde bajo cero hasta los 50 grados. Pero flotar no es tan sencillo como podría parecer. Equilibrar el vehículo es todo un reto. Ir en un Hovercraft es ir sobre un colchón de aire que es mantenido por medio del faldón de goma que rodea al vehículo. Literalmente nos deslizamos sobre un colchón de aire como si fuera un disco de aire. Es como si tuviéramos que hacer equilibrio sobre el filo de una navaja. En su manejo se utilizan en todo momento las manos y los pies para mantener controlado el vehículo. Estos transportes de 22 millones de euros pueden transportar más de 60 toneladas de cargas de pago. Viajan a velocidades que se acercan a los 80 km por hora y tienen un radio de acción superior a 300 km con un depósito de 27.000 litros. Para operarlo se utilizan muchos controles. Hay que trabajar mucho. Se llevan auriculares en ambos oídos. Y el navegante y el jefe del vehículo trabajan en equipo. Hay mucho que hacer. 4 turbinas de gas TF-40B proporcionan 3.955 caballos al vehículo de 25 metros de longitud y 6 metros de altura. Las hélices de 3,65 metros lo impulsan hacia adelante y contribuyen a mantener erguido al vehículo. Pero se necesita algo más para levantar un LCAC por el aire.
Lleva 4 de los que llamamos fanes de sustentación, que cuando los motores están funcionando, absorben el aire del exterior y lo fuerzan hacia abajo del vehículo. Eso hace que se eleve aproximadamente 1,5 metros. Empujan más de 16 metros cúbicos de aire por segundo. La mitad del aire va a los sopladores de proa, la otra mitad va a la bolsa y se encargan de sostenernos en el aire. Los sopladores de proa se usan para dirigir el vehículo. Si los sopladores apuntan hacia la izquierda, el vehículo gira a la derecha. Si apuntan hacia la derecha, gira a la izquierda. La tripulación típica de los Hellcats está compuesta por 5 personas. Manejar un disco flotante así requiere mucha práctica y destreza. Es muy complejo, porque es multidimensional. Hay que estar muy atento cuando se va en él. Las superficies planas son por donde mejor se deslizan los hovercrafts. En terrenos con colinas o matorrales de más de 30 centímetros tienen problemas. Si por alguna razón pierden el colchón de aire o la sustentación, disponen de cajas de flotación que impiden que se hundan. Naturalmente, el aire lleva mucha sal o arena, por lo que los vehículos deben ser limpiados después de cada misión para reducir la inevitable corrosión. A pesar de su precariedad aparente, su construcción es muy robusta y han demostrado tener gran valor como transportes militares. Los Hellcats fueron diseñados con los equipos de los marines en la mente. Por eso podemos transportar en ellos de todo, desde los Humvees hasta el carro de combate M1A1 Abrams. Los Hellcats fueron desplegados durante la Operación Libertad Duradera para llevar hombres y suministros desde los barcos hasta los puestos avanzados costeros. Estuve allí y cumplimos con nuestro deber. Realizamos la misión. Fuimos los primeros en llevar los soldados a la playa. Sentí que había servido a mi país cumpliendo con mi obligación. La Marina de los Estados Unidos mantiene una flota de unos 100 Hellcats, 35 en cada costa. Con una vida de unos 20 años, se han convertido en unos de los mejores transportes militares de la Marina. El ferrocarril representó un cambio revolucionario en los conflictos bélicos. Fue la primera herramienta logística moderna que usaron los militares. Aumentó drásticamente la velocidad con la que los ejércitos iban al combate. Antes del ferrocarril, solo existía la tracción humana y la animal. Cuando pensamos en las guerras del siglo XIX, imaginamos un frente que se desplaza a 6 kilómetros por hora. La velocidad a la que camina un hombre o 4 mulas tirando de un carro. Pero si introducimos el ferrocarril, de repente la velocidad a la que se desplazan los hombres y el material aumenta drásticamente. Las máquinas invadieron las rutas de suministro. Las locomotoras llevaron a los hombres y al material más rápidamente que nunca. Los soldados llegaban a su destino descansados y listos para el combate. Además, fue posible transportar a más soldados en el mismo instante que se diera la orden. La revolución industrial se debió a la máquina de vapor. Y en el transporte terrestre, probablemente, el ferrocarril fue la mayor innovación tecnológica hasta la llegada del motor de combustión interna. Las primeras locomotoras de vapor del año 1830 eran unos delicados artefactos que solo pesaban de 3 a 6 toneladas y se desplazaban a unos modestos 15 a 20 kilómetros por hora. Pero 30 años más tarde, el caballo de hierro se había convertido en un gigante de unas 30 toneladas, capaz de tirar de vagones a velocidades de 40 kilómetros por hora. Desde el punto de vista de equipos militares transportados por locomotora y usados en el frente, yo diría que todo empezó en la Guerra de Secesión Americana. En abril de 1861, Fort Sumter cayó en manos de los confederados, iniciándose la Guerra de Secesión. En mayo, el norte envió fuerzas para enfrentarse al sur en Virginia. Se encontraron en Manassas, a 40 kilómetros de Washington. Manassas Junction era un nudo ferroviario y había que apoderarse de él si se quería controlar la situación. Se puede transportar más carga por tren que por carro. En Manassas Junction se unían las líneas Orange y Alejandría, y desde allí partía la Manassas Gap Line, que recorría la Cordillera Azul.
También había un ramal que conectaba con la Virginia Central, que llevaba a Richmond, la capital confederada. El control de este cruce permitiría al norte ir por ferrocarril hasta el mismo corazón de la Confederación. Pero el sur actuó rápidamente en la que sería la primera gran batalla de la guerra. En la víspera del ataque, que comenzó el 21 de julio de 1861, los confederados desplazaron rápidamente por tren 11.000 soldados desde Shenandoah Valley hasta Manassas, 100 kilómetros, para reforzar los soldados que ya se encontraban allí. Al final, el sur consiguió la victoria. En la batalla de Manassas, el sur desplegó en el frente antes de la batalla más soldados y más rápidamente que el norte. Pero es un ejemplo raro. El sur no se volvió a beneficiar de una acción así durante la guerra. Desde Manassas en adelante, el ferrocarril se convertiría en un transporte militar imprescindible tanto para hombres como para material. Desde entonces, todos se dieron cuenta de que las conexiones del ferrocarril eran objetivos bélicos fundamentales. Los expertos y los mandos podían haber previsto el resultado solo con fijarse en la densidad ferroviaria. Si hubieran reconocido el increíble valor militar de las líneas de ferrocarril, si hubiese sabido inmediatamente el resultado del conflicto, pues el poderío industrial del norte era muy superior al del sur. No solamente el norte podía construir locomotoras más rápidamente, sino que inició la guerra con más de 2/3 de línea ferroviaria que el sur, 35.000 kilómetros contra los 14.000 del sur. Además, la revolución industrial estaba mucho más implantada en la Unión que en el agrícola sur. Existían centros mineros y refinerías en lugares como Nueva Inglaterra, Nueva Jersey y Pensilvania, y consecuentemente había más obreros metalúrgicos. De hecho, el 96% de las locomotoras del país fueron fabricadas en el norte en tiempos de la Guerra de Secesión. La Confederación también construyó ferrocarriles durante la guerra, pero con frecuencia cayeron bajo el control del norte, cuando sus fuerzas invadieron el sur, acelerando la derrota de la Confederación. Cuando las fuerzas de la Unión llegaron por la península cerca de Fort Morgan, Alabama, utilizaron la línea férrea que pasaba a 6 kilómetros del fuerte. Durante el sitio de Fort Morgan, la Unión transportó piezas y munición de artillería, llevó personas, comida y todo lo necesario para apoyar a sus fuerzas en el asedio. Y todo lo hicieron usando la línea férrea confederada. Al final, consiguieron que Fort Morgan capitulara. Como se demostró en Fort Morgan, los ferrocarriles no eligen bandos. El que tenga el control de las líneas férreas las usará a su conveniencia. Sin ferrocarriles propios adecuados, el sur trató de destruir las líneas del norte. Especialmente hacia finales de la guerra, en la región de Tennessee, Alabama del Norte, hubo incursiones confederadas tras las líneas de la Unión. El objeto era cortar las líneas de telégrafo, así como las redes ferroviarias. Los confederados sabían que eran objetivos militares importantes y que debían ser atacados. A pesar de esos esfuerzos, no pudieron contener a las fuerzas del norte a partir de 1863, cuando la Unión se dedicó metódicamente a destruir la logística confederada. La clave consistía en impedir que el sur se autoabasteciera llevando comida, hombres o material desde los centros de producción del oeste hasta el este. Por eso, Atlanta era un punto vital, porque las líneas confluían allí. Si se tomaba Atlanta, el sur estaría dividido. El sur reconoció su derrota en 1865, 8 meses después de la caída del centro ferroviario de Atlanta. Después de la Guerra de Secesión, aparecería el motor de combustión interna, que llegaría a dominar el transporte terrestre mecanizado. Pero el primer transporte militar masivo continuó proporcionando un soporte logístico vital durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, transportando tropas y carga, especialmente en Europa. Todos los transportes militares modernos reciben órdenes de un mando único, cuya sola responsabilidad es el transporte y la logística militares. En la base aérea de Scott, Illinois, se encuentra el Mando de Transporte de los Estados Unidos, centro de la logística militar norteamericana.
Un general de la Guerra de Secesión dijo: la victoria es para quien llega el primero y con más efectivos. Estamos muy orgullosos del mando de transporte y del trabajo de nuestros soldados, porque con ellos nuestro país resultará victorioso en un conflicto bélico. El mando de transporte norteamericano coordina el transporte por tierra, mar y aire para el Departamento de Defensa en tiempo de guerra y de paz. El mando se compone de 3 sistemas militares: el de la Fuerza Aérea, el de la Marina y el del Ejército de Tierra. Antes de cualquier guerra, los expertos militares han tenido siempre en cuenta 3 importantes factores. Uno es el táctico en el campo de batalla, otro es la guerra estratégica. El tercero es la logística para transportar soldados y establecer y mantener líneas de suministro durante el conflicto por medio de transportes militares. La logística siempre ha sido el cordón umbilical de cualquier acción militar. La clave consiste en llegar al teatro de operaciones de manera que podamos mantener la guerra de forma continuada. En lo que respecta al ejército norteamericano, todo se hace a través del mando de transporte. Los C-17 de la Fuerza Aérea que realizaron misiones de abastecimiento en las operaciones Libertad Duradera fueron enviados por el mando de transporte norteamericano. Cada uno de los aproximadamente 100 LCACs de la Marina que llevaron suministros desde los barcos hasta las costas fueron coordinados por el mando de transporte. Todos los camiones, barcos y aviones cargueros militares operaron de acuerdo con el mando de transportes. Durante el primer año de la Operación Libertad Duradera, el mando de transportes envió más de 420.000 toneladas de suministros en ayuda con más de 50.000 soldados, coordinando miles de misiones de transporte desde bases sitas en Europa y en los Estados Unidos. El mando de transporte es una combinación de Fuerza Aérea, Marines, Ejército de Tierra y Marina, además de guardacostas, empresas privadas para contratos comerciales y muchos empleados civiles. Centralizando unos servicios e industrias tan diversos, se ha adecuado la logística de un ejército moderno. Pero el concepto de transporte militar centralizado existía ya desde hacía algún tiempo. Cada rama del ejército había intentado por separado coordinarse internamente. La lección principal que se aprende en todas las guerras, desde la Guerra de la Revolución hasta la Primera Guerra Mundial, es que el transporte debe ser centralizado bajo una autoridad única. Por eso, durante la Gran Guerra, el ejército norteamericano, tanto en Francia como en Estados Unidos, creó una oficina única llamada Jefatura de Transportes. Pero las oficinas con poder limitado dentro de una rama del servicio eran inadecuadas para coordinar efectivamente una fuerza plural como la norteamericana. Los mandos necesitaban algo distinto, que dependiera solamente del Departamento de Defensa. Antes de la creación del mando de transporte, cada servicio tenía su propio sistema y funcionaban muy mal, pero eran reacios a desprenderse de sus activos. Hubo al menos una docena de grandes intentos desde la Segunda Guerra Mundial para unificar los transportes en el Departamento de Defensa. Todos fallaron por motivos triviales. En 1978 los Estados Unidos perdieron la Tercera Guerra Mundial. Al menos eso es lo que ocurrió con un juego de guerra computerizado ultrasecreto llamado Nifty Nugget. Si el enemigo invadía Europa, el Departamento de Defensa sencillamente no podría reforzar sus guarniciones. Asombrados, los mandos militares se vieron forzados a diseñar un mando logístico centralizado. En 1987 todas las piezas encajaron. Ahora los jefes del Ejército de Tierra, la Marina y la Fuerza Aérea dependían directamente del Secretario de Defensa, reduciendo la burocracia. Cuando la Guerra del Golfo comenzó en 1990, el mando de transporte aprovechó el conflicto para demostrar su eficacia, tonificar sus músculos y limar asperezas. Se validó entonces todo lo que dijimos que necesitaríamos de un nuevo avión carguero. También se demostró que necesitábamos mejorar mucho nuestra fuerza naval de transporte, que había caído en un tremendo abandono. El transporte marítimo fue mejorado, la carga y descarga fueron modernizadas, se ordenaron nuevos aviones, el mando de transporte se convirtió en una compañía eficiente, incluso se referían a sus clientes como compradores. No es de extrañar que se hiciera uso extensivo de la tecnología informática.
Utilizamos intensamente la tecnología informática en el mando de transporte. Contamos con múltiples sistemas que usamos para vigilar la planificación, el potencial y la ejecución. En cualquier momento conocemos la capacidad de la que disponemos y en qué lugar se está usando. No solo de las plataformas de transporte, sino de los hombres adecuados, los equipos y los suministros, porque queremos asegurarnos de que las cosas estén como deben estar. La tecnología de la información resulta una maravilla invisible que ayuda a nuestra logística global a entregar equipos, municiones y suministros tan rápidamente como sea posible. Y lo hacemos desde el lugar donde son producidos hasta las personas que los necesitan, cruzando medio mundo si es necesario. Al igual que en el sector privado, el mando de transporte norteamericano controla sus equipos con chapas de identificación por radiofrecuencia y con códigos de barras computerizados. Manda el 80% de sus envíos a través del sector privado. Las compañías civiles pueden transportar en cualquier momento carga e incluso soldados para el mando de transporte. Nos ocupamos de elegir a quién utilizaremos para transportar nuestros cargamentos. Cuando trasladamos personas, lo más frecuente es que lo hagamos por medio de transportes comerciales. La coordinación de todas las misiones de transporte se hace aquí, en el Centro de Control de Movilidad. El Centro de Control de Movilidad está esencialmente dividido en 3 secciones. Justo aquí tenemos lo que afectuosamente llamamos la nave espacial Enterprise, que es el equipo de acción en crisis. Es una célula que trabaja para el mando 24 horas al día, 7 días a la semana. Si hay una petición telefónica en cualquier lugar del mundo, la llamada se recibe aquí. A la izquierda vemos la sección móvil, que está dirigida para satisfacer las necesidades de los jefes en los campos de batalla de todo el mundo. Las necesidades logísticas diarias de los mandos regionales son atendidas en este departamento. La tercera sección del Centro de Control Móvil es la que llamamos la sección de coordinación de peticiones. Atiende, como si se tratase de compradores, a los jefes en combate, a las agencias DoD y a las agencias estatales que solicitan transporte. Pero estos hombres se distinguen porque se ocupan de los visitantes distinguidos, entre los que se incluye el presidente de los Estados Unidos. Aunque el ámbito del mando de transporte se extiende más allá de los conflictos locales, una de sus principales responsabilidades es evaluar planes de guerra desde el punto de vista logístico. Cuando un jefe de campo decide cuál será su plan de acción, este nos llama a nosotros para que decidamos si podemos ayudarle a desarrollarlo con los efectivos que tenemos. Puede que solo sea pedirle a alguien que se presente un día más tarde para ir a otro sitio y hacer así posible el transporte. Con una logística fuerte, los mandos militares pueden satisfacer mejor las necesidades tácticas y estratégicas. En otras palabras, hacer todo el trabajo posible antes de que los soldados arriesguen sus vidas en el frente. Un viejo refrán dice: los aficionados estudian táctica, los profesionales logística. Por eso, no solo nos centramos en mejorar cosas, sino que avanzamos para desarrollar y modernizar todos los sistemas. Ponemos nuestros conocimientos a su servicio, invertimos nuestro dinero en ellos para estar al día. Estas inversiones incluyen ampliar y mejorar los transportes militares, vehículos terrestres, barcos y aviones, que siempre han sido la espina dorsal de cualquier sistema defensivo. El mando de transporte norteamericano se ha convertido rápidamente en una herramienta logística tan importante como los vehículos que emplea en todo el mundo. Los C-17 de la Fuerza Aérea que realizaron misiones de abastecimiento en las operaciones Libertad Duradera
fueron enviados por el Mando de Transporte norteamericano. Cada uno de los aproximadamente 100 LCACs de la Marina que llevaron suministros desde los barcos hasta las costas fueron coordinados por el Mando de Transporte. Todos los camiones, barcos y aviones cargueros militares operaron de acuerdo con el Mando de Transportes. Durante el primer año de la Operación Libertad Duradera, el Mando de Transportes envió más de 420.000 toneladas de suministros en ayuda con más de 50.000 soldados, coordinando miles de misiones de transporte desde bases sitas en Europa y en los Estados Unidos. El mando de transporte es una combinación de fuerza aérea, marines, ejército de tierra y marina, además de guardacostas, empresas privadas para contratos comerciales y muchos empleados civiles. Centralizando unos servicios e industrias tan diversos, se ha adecuado la logística de un ejército moderno. Pero el concepto de transporte militar centralizado existía ya desde hacía algún tiempo. Cada rama del ejército había intentado por separado coordinarse internamente. La lección principal que se aprende en todas las guerras, desde la Guerra de la Revolución hasta la Primera Guerra Mundial, es que el transporte debe ser centralizado bajo una autoridad única. Por eso, durante la Gran Guerra, el ejército norteamericano, tanto en Francia como en Estados Unidos, creó una oficina única llamada Jefatura de Transportes. Pero las oficinas con poder limitado dentro de una rama del servicio eran inadecuadas para coordinar efectivamente una fuerza plural como la norteamericana. Los mandos necesitaban algo distinto, que dependiera solamente del Departamento de Defensa. Antes de la creación del Mando de Transporte, cada servicio tenía su propio sistema y funcionaban muy mal, pero eran reacios a desprenderse de sus activos. Hubo al menos una docena de grandes intentos desde la Segunda Guerra Mundial para unificar los transportes en el Departamento de Defensa. Todos fallaron por motivos triviales. En 1978 los Estados Unidos perdieron la Tercera Guerra Mundial. Al menos eso es lo que ocurrió con un juego de guerra computerizado ultrasecreto llamado Nifty Nugget. Si el enemigo invadía Europa, el Departamento de Defensa sencillamente no podría reforzar sus guarniciones. Asombrados, los mandos militares se vieron forzados a diseñar un mando logístico centralizado. En 1987 todas las piezas encajaron. Ahora los jefes del Ejército de Tierra, la Marina y la Fuerza Aérea dependían directamente del Secretario de Defensa, reduciendo la burocracia. Cuando la Guerra del Golfo comenzó en 1990, el Mando de Transporte aprovechó el conflicto para demostrar su eficacia, tonificar sus músculos y limar asperezas. Se validó entonces todo lo que dijimos que necesitaríamos de un nuevo avión carguero. También sal o arena, por lo que los vehículos deben ser limpiados después de cada misión para reducir la inevitable corrosión. A pesar de su precariedad aparente, su construcción es muy robusta y han demostrado tener gran valor como transportes militares. Los LCACs fueron diseñados con los equipos de los marines en la mente. Por eso podemos transportar en ellos de todo, desde los Humvees hasta el carro de combate M1A1 Abrams. Los LCACs fueron desplegados durante la Operación Libertad Duradera para llevar hombres y suministros desde los barcos hasta los puestos avanzados costeros. estuve allí y cumplimos con nuestro deber. Realizamos la misión. Fuimos los primeros en llevar los soldados a la playa. Sentí que había servido a mi país cumpliendo con mi obligación. La Marina de los Estados Unidos mantiene una flota de unos 100 LCACs, 35 en cada costa. Con una vida de unos 20 años, se han convertido en unos de los mejores transportes militares de la Marina. El ferrocarril representó un cambio revolucionario en los conflictos bélicos. Fue la primera herramienta logística moderna que usaron los militares. Aumentó drásticamente la velocidad con la que los ejércitos iban al combate. Antes del ferrocarril, solo existía la tracción humana y la animal. Cuando pensamos en las guerras del siglo XIX, imaginamos un frente que se desplaza a 6 kilómetros por hora. La velocidad a la que camina un hombre o 4 mulas tirando de un carro. Pero si introducimos el ferrocarril, de repente la velocidad a la que se desplazan los hombres y el material aumenta drásticamente. Las máquinas invadieron las rutas de suministro, las locomotoras llevaron a los hombres y al material más rápidamente que nunca.
Los soldados llegaban a su destino descansados y listos para el combate. Además, fue posible transportar a más soldados en el mismo instante que se diera la orden. La revolución industrial se debió a la máquina de vapor. Y en el transporte terrestre, probablemente, el ferrocarril fue la mayor innovación tecnológica hasta la llegada del motor de combustión interna. Las primeras locomotoras de vapor del año 1830 eran unos delicados artefactos que solo pesaban de 3 a 6 toneladas y se desplazaban a unos modestos 15 a 20 kilómetros por hora. Pero 30 años más tarde, el caballo de hierro se había convertido en un gigante de unas 30 toneladas, capaz de tirar de vagones a velocidades de 40 kilómetros por hora. Desde el punto de vista de equipos militares transportados por locomotora y usados en el frente, yo diría que todo empezó en la guerra de Siria. Ellos llaman el terreno clave. Pero para entender esos combates y el lugar donde se desarrollan, hay que entender cómo se debe ir al campo de batalla. Los transportes militares varían desde los gigantescos portaaviones, a veces empleados en el transporte de tropas, a helicópteros pesados que llevan suministros a la zona de combate. También hay camiones, lanchas, vagones, barcos e incluso jeeps y Humvees. Este es el último de la serie de transportes militares actuales. El avión de transporte C-17, de 53 metros de longitud y 122.000 kilos de peso. Es capaz de volar a 800 kilómetros por hora sin repostar a lo largo de 5.200 kilómetros. Con 4 motores turbofan de 19.000 kilos, su empuje combinado es de 76.000 kilos. El C-17 es un avión maravilloso, fiable y grande. Nos permite transportar 18 palets o cualquier número de pasajeros utilizando unas pistas muy cortas para despegar y aterrizar. Cuando fuimos a Afganistán y ocupamos la pista, tuvimos que operar desde ella, y era muy corta. En la bodega de este enorme avión pueden ir jeeps, Humvees e incluso carros de combate. Puede ser configurado para acomodar 102 paracaidistas, 144 soldados regulares o 48 literas para evacuación médica. El objeto de este avión es satisfacer cualquier necesidad de la Fuerza Aérea para llevar suministros lo antes posible al frente. El C-17 tiene algunas características espectaculares que le convierten en un favorito de los mandos logísticos. Una de ellas es su capacidad para repostar en vuelo. El C-17 normal carga 81.000 kilos de combustible y el de radio de acción extendido 100.000, con lo que llega muy lejos. El avión tiene instalado en la parte superior un sistema para repostar en vuelo y con él podemos permanecer en el aire todo el tiempo necesario. Otra de las características de este avión es que podemos volar con gafas de visión nocturna utilizando pistas muy poco iluminadas. Además, nos ayuda a descubrir amenazas en las zonas de combate. Es un avión muy fácil de pilotar porque está totalmente computerizado y lo hace todo él solo. Tiene piloto y gases automáticos. No tenemos más que conectarlos y el avión se ocupa de todo. Los motores turbofan son un híbrido de los reactores y los antiguos motores de hélice. El C-17 es la culminación de casi un siglo de investigación y desarrollo de la aviación militar. Es el más reciente de los aviones cargueros. La coordinación de todas las misiones de transporte se hace aquí, en el Centro de Control de Movilidad. El centro de control de movilidad está esencialmente dividido en 3 secciones. Justo aquí tenemos lo que afectuosamente llamamos la nave espacial Enterprise, que es el equipo de acción en crisis. Es una célula que trabaja para el mando 24 horas al día, 7 días a la semana. Si hay una petición telefónica en cualquier lugar del mundo, la llamada se recibe aquí. A la izquierda vemos la sección móvil, que está dirigida para satisfacer las necesidades de los jefes en los campos de batalla de todo el mundo. Las necesidades logísticas diarias de los mandos regionales son atendidas en este departamento.
La tercera sección del centro de control móvil es la que llamamos la sección de coordinación de peticiones. Atiende, como si se tratase de compradores, a los jefes en combate, a las agencias DoD y a las agencias estatales que solicitan transporte. Pero estos hombres se distinguen porque se ocupan de los visitantes distinguidos, entre los que se incluye el presidente de los Estados Unidos. Aunque el ámbito del mando de transporte se extiende más allá de los conflictos locales, una de sus principales responsabilidades es evaluar planes de guerra desde el punto de vista logístico. Cuando un jefe de campo decide cuál será su plan de acción, este nos llama a nosotros para que decidamos si podemos ayudarle a desarrollarlo con los efectivos que tenemos. Puede que solo sea pedirle a alguien que se presente un día más tarde para ir a otro sitio y hacer así posible el transporte. Con una logística fuerte, los mandos militares pueden satisfacer mejor las necesidades tácticas y estratégicas. En otras palabras, hacer todo el trabajo posible antes de que los soldados arriesguen sus vidas en el frente. Un viejo refrán dice: los aficionados estudian táctica, los profesionales logística. Por eso, no solo nos centramos en mejorar cosas, sino que avanzamos para desarrollar y modernizar todos los sistemas. Ponemos nuestros conocimientos a su servicio, invertimos nuestro dinero en ellos para estar al día. Estas inversiones incluyen ampliar y mejorar los transportes militares, vehículos terrestres, barcos y aviones, que siempre han sido la espina dorsal de cualquier sistema defensivo. El mando de transporte norteamericano se ha convertido rápidamente en una herramienta logística tan importante como los vehículos que emplea en todo el mundo. Que todavía vivían. Y aprendimos mucho de ellos. Teníamos bastantes planos y algunos libros. La estructura de la lancha es 4 veces mayor que el esqueleto típico de la mayoría de las barcas. Cuando flota en reposo, la parte inferior de la rampa está por encima del agua. Tiene un sistema de sellado que es increíble. Se aprieta muy fuerte contra el casco, impidiendo que el agua que la bate entre en el interior. Los aliados hicieron una buena inversión con Higgins y sus vehículos de desembarco. Sus embarcaciones demostraron ser táctica y logísticamente insustituibles durante una de las más importantes invasiones de la historia de la humanidad. Con ellas, desde las playas de Normandía, pudieron iniciar la marcha hacia Berlín y ganar la guerra. Bienvenidos al mundo de los Hellcats, donde no existe ninguna playa fuera de su alcance, según dice la Marina de los Estados Unidos. El entrenamiento y mantenimiento en los Hellcats, o vehículos de desembarco de colchón de aire de la Marina, se realiza aquí, en Camp Pendleton, a las afueras de San Diego, California. En cierto sentido, los Hellcats son descendientes de las lanchas de desembarco de Higgins. Se dice que los Hellcat son el siguiente paso en la evolución de la tecnología de los vehículos de desembarco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de desembarco permitió que unas embarcaciones con motor llegaran a las playas, bajaran las rampas y descargaran. Pero ahora no hay nada parecido a las embarcaciones de Higgins. Los Hellcat tienen un enfoque completamente distinto. Es como si comparáramos un avión con motor de pistón con otro con motor de reacción. Es una embarcación que flota por el agua sobre un colchón de aire, que sale del mar para pasar a una playa abierta y que luego continúa por la tierra. Flotando sobre agua, tierra, hielo o nieve, los Hellcats pueden operar entre temperaturas que van desde bajo cero hasta los 50 grados. Pero flotar no es tan sencillo como podría parecer. Equilibrar el vehículo es todo un reto. Ir en un hovercraft es ir sobre un colchón de aire que es mantenido por medio del faldón de goma que rodea al vehículo. Literalmente nos deslizamos sobre un colchón de aire como si fuera un disco de aire.
Es como si tuviéramos que hacer equilibrio sobre el filo de una navaja. En su manejo se utilizan en todo momento las manos y los pies para mantener control en la playa. La retirada era también muy sencilla. Una adaptación de las lanchas de desembarco japonesas revistió un interés militar especial, una rampa delantera abatible. Cargaban 36 hombres armados de pie, con la mochila a la espalda y el rifle en la mano. Se llevaba la lancha a la playa, se bajaba la rampa, y en cuestión de segundos, literalmente segundos, salían erguidos de la lancha de desembarco para desplegarse en combate. Más adelante, se reconoció la inmensa utilidad que tenían estas lanchas en las misiones de desembarco bajo fuego enemigo. Los diseños de Higgins se convirtieron en los LCP, embarcación de desembarco de personal, y en los LCVP, embarcación de desembarco de vehículos y personal, para soldados y equipos como jeeps y pequeños tractores oruga. También construyó los LCM, o embarcaciones mecanizadas de desembarco para vehículos acorazados. Higgins diseñó más de 60 lanchas de desembarco distintas. Los medios de producción masiva de Norteamérica se encargaron de que hubiera suficientes para derrotar al enemigo. Los Estados Unidos produjeron y equiparon con vehículos de desembarco prácticamente a todos sus aliados a lo largo de la guerra. Solo la Higgins Industry de Nueva Orleans fabricó 20.000 vehículos de desembarco. Una gran orden para un pequeño constructor de embarcaciones. Las lanchas estaban construidas en madera casi por completo, a excepción de la rampa, que era metálica. Hacerlas de metal habría sido demasiado caro y complicado. Higgins se las arregló para adquirir los 3 últimos barcos que salieron de las Filipinas con madera de caoba antes de que los japoneses invadieran las islas. Utilizó la caoba porque era muy dura. Al acumulárselo los pedidos, Higgins tuvo que construir una fábrica mayor. Mientras la terminaba, fue necesario montar las embarcaciones en las calles de Nueva Orleans. El trabajo que Higgins debía realizar para contribuir al esfuerzo bélico era tan grande que tuvo que emplear un enorme porcentaje de los trabajadores de Nueva Orleans. Sabía que necesitaba a todos los que pudieran trabajar y empleó a 20.000 personas. La raza no le importaba. Contrató a gente en los salones de belleza, a conductores, que no encajaban bien en las empresas de la comunidad local. Pagaba unos salarios más altos porque necesitaba personal. Los empleados estaban encantados con Higgins. No era un industrial para la galería. Sabía cómo contribuir al esfuerzo bélico y era respetado por eso. Lo mismo opinaban los soldados que llevaron las lanchas de Higgins a Normandía. A las rampas las llamaban las puertas del infierno. Eran la única protección de los soldados. El metal detenía las balas. Y con él podemos permanecer en el aire todo el tiempo necesario. Otra de las características de este avión es que podemos volar con gafas de visión nocturna utilizando pistas muy poco iluminadas. Además, nos ayuda a descubrir amenazas en las zonas de combate. Es un avión muy fácil de pilotar porque está totalmente computerizado y lo hace todo él solo. Tiene piloto y gases automáticos. No tenemos más que conectarlos y el avión se ocupa de todo. Los motores turbofan son un híbrido de los reactores y los antiguos motores de hélice. El C-17 es la culminación de casi un siglo de investigación y desarrollo de la aviación militar. Es el más reciente de los aviones cargueros, designados con la letra C de carga, del arsenal de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Antes del siglo XX, el transporte se hacía por tierra y mar. Pero a lo largo del siglo, el transporte aéreo se convirtió en una de las herramientas logísticas más efectivas y eficientes. Los transportes militares norteamericanos comenzaron con aviones de hélice desarrollados a finales de los años 30, concretamente con los C-47 y los C-46. Es interesante el salto dado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta última, la tecnología permitió emplear aviones polimotores de pistón capaces de transportar 2.700 kilos en el caso del C-47 y 4.500 kilos en el caso del C-46. El C-46 Comando transportaba 50 hombres y tenía 2 puertas de carga.
El más familiar C-47 cargaba 28 hombres y tenía solo una puerta de carga. Sirvió en combate remolcando planeadores y lanzando paracaidistas sobre territorio enemigo. Durante la posguerra se emplearon aviones de pistón como el C-119 Boxcar, que fue sustituido por el Hércules C-130, un caballo de batalla provisto de turbohélices. Más adelante apareció el C-141 Starlifter. El más grande de todos es el gigantesco C-5, que entró en servicio a finales de los años 60, siendo el avión más grande del mundo de su tiempo. Pero un transporte militar de 75 metros de longitud, 20 de altura y una carga de pago de 122.000 kilos con un peso máximo al despegue de 380.000 kilos, ocupa un cierto espacio y necesita pistas de 2.400 metros de longitud. Y por eso surgió el C-17, que siendo más pequeño y ágil, puede hacer lo que el pesado C-5 nunca podría hacer en lugares donde tampoco podría llegar. El C-17 fue concebido en 1980, cuando la Fuerza Aérea Norteamericana... El 6 de junio. Aunque justamente famosas por su actuación en Normandía, las lanchas de desembarco de Higgins demostraron ser muy útiles a lo largo de toda la guerra, incluyendo 115 operaciones en el Pacífico conocidas como desembarcos del día D. Incluso fueron útiles después de que terminara la contienda, mucho después de que Andrew Jackson Higgins muriera en 1952. El mismo diseño fue utilizado en Corea y al principio también fue utilizado en Vietnam. Si pensamos en cómo habían cambiado los aviones desde el B-17 hasta el B-52, comprobaremos lo poco que variaron aquellas pequeñas lanchas que transportaban hombres y material. Su diseño era tan perfecto que no hubo necesidad de introducir cambios hasta que llegó el Overcraft, los modernos vehículos de desembarco o LCACs. En nuestros días, casi todas las embarcaciones de Higgins de la Segunda Guerra Mundial se han podrido ya. En el Museo Nacional del Día D de Nueva Orleans, George Benedetto ha construido un LCVP de Higgins siguiendo fielmente el diseño original. Encontramos algunos trabajadores de Higgins que todavía vivían y aprendimos mucho de ellos. Teníamos bastantes planos y algunos libros. La estructura de la lancha es 4 veces mayor que el esqueleto típico de la mayoría de las barcas. Cuando flota en reposo, la parte inferior de la rampa está por encima del agua. Tiene un sistema de sellado que es increíble. Se aprieta muy fuerte contra el casco, impidiendo que el agua que la bate entre en el interior. Los aliados hicieron una buena inversión con Higgins y sus vehículos de desembarco. Sus embarcaciones demostraron ser táctica y logísticamente insustituibles durante una de las más importantes invasiones de la historia de la humanidad. Con ellas, desde las playas de Normandía, pudieron iniciar la marcha hacia Berlín y ganar la guerra. Bienvenidos al mundo de los LCACs, donde no existe ninguna playa fuera de su alcance, según dice la Marina de los Estados Unidos. El entrenamiento y mantenimiento en los LCACs, o vehículos de desembarco de colchón de aire de la Marina, se realiza aquí, en Camp Pendleton, a las afueras de San Diego, California. En cierto sentido, los LCACs son descendientes de las lanchas de desembarco de Higgins. Se dice que los LCAC son el siguiente paso en la evolución de la tecnología de los vehículos de desembarco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de desembarco permitió que... Construido ayuda a los pilotos a familiarizarse con el C-17, aunque gran parte del vuelo real se hace por medio de los ordenadores de a bordo. Con esta palanca hacemos que el avión gire o suba. Estos son los mandos de gases, con los que controlamos el empuje. Los flaps están aquí. Este es el ordenador donde introducimos el plan de vuelo. No tenemos más que decirle dónde queremos ir y el ordenador conecta el piloto automático y vuela por nosotros. No es nada sorprendente que además de los 120 aviones que se entregaron en 2004, el ejército solicitase otros 60 C-17 más.
hasta que sea sustituido en los campos de batalla por otro diseño de avión. El C-17 Globemaster III seguirá siendo el más flexible de todos los aviones militares de transporte. En junio de 1944, un constructor de barcos de Luisiana contribuyó a derrotar a las potencias del eje cuando los aliados desembarcaron en la Francia ocupada. Andrew Jackson Higgins fue quien construyó las embarcaciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eisenhower le dijo al historiador Stephen Ambrose que fue Andrew Higgins quien ganó la guerra, una afirmación increíble. Y Adolf Hitler dijo que Higgins era el nuevo Noé, debido a las embarcaciones que diseñó y desarrolló. Hitler y sus generales emplearon años en fortificar la costa de la Europa ocupada con artillería costera, fortificaciones y obstáculos en lo que se llamaría la Muralla del Atlántico. Los puertos de aguas profundas como Cherburgo, Le Havre y el cercano Calais eran los lugares que más probabilidades tenían de ser invadidos, por lo que se fortificaron más. Por esa razón, los aliados no desembarcaron allí. Además, Andrew Higgins había diseñado una embarcación que hacía que esos puertos fueran innecesarios. Todos los diseños de Higgins tenían poco calado para pasar sobre minas ocultas y el fondo era casi plano para adentrarse en las playas. Ciertas lanchas tenían una rampa frontal que les permitía la descarga rápida de soldados, jeeps, carros de combate e incluso pequeños bulldozer. Gracias a Higgins, siempre que los aliados tuvieron que desembarcar, no necesitaron barrer las minas de los puertos, porque no tenían que tomarlos para que desembarcaran sus tropas de asalto. Las lanchas de Higgins fueron cruciales para ganar la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque permitieron que los aliados transportaran sus tropas desde barcos en aguas profundas hasta playas abiertas. Esta era una posibilidad desconocida hasta entonces. Cuando Higgins se enteró durante los años 30 de que la Marina estaba tratando de desarrollar sin mucho éxito una lancha de desembarco, creyó que se le presentaba la oportunidad de vender un diseño suyo. Al principio la Marina no estuvo interesada. Fue un irlandés el que dijo que no esperaría una oportunidad para llamar a la puerta. Le pegó una patada a la puerta para que le escuchasen. Les dijo que su lancha era mejor. Les dijo que sus barcas no eran las adecuadas. No le importó decirle a la cara a los almirantes lo que pensaba. A la Marina no le gustó eso. Creyeron que solo era un pequeño y arrogante constructor del sur, pero los marines lo consideraron su salvador. Los marines, la única tropa que realizaba desembarcos a finales de los años 30, se dio cuenta de que los barcos de Higgins hacían lo que él decía. Y ya que los marines eran los que iban a desembarcar en ellos, forzaron a la Marina a que los probara. Por supuesto, las lanchas entraron en las playas sin ningún daño. La quilla estaba construida de tal manera que protegía la hélice y cavaba un canal en la arena cuando la lancha entraba en la playa. La retirada era también muy sencilla. Una adaptación de las lanchas de desembarco japonesas revistió un interés militar especial, una rampa delantera abatible. Cargaban 36 hombres armados de pie, con la mochila a la espalda y el rifle en la mano. Se llevaba la lancha a la playa, se bajaba la rampa, y en cuestión de segundos, literalmente segundos, salían erguidos de la lancha de desembarco para desplegarse en combate. Más adelante, se reconoció la inmensa utilidad que tenían estas lanchas en las misiones de desembarco bajo fuego enemigo. Los diseños de Higgins se convirtieron en los LCP, embarcación de desembarco de personal, y en los LCVP, embarcación de desembarco de vehículos y personal, para soldados y equipos como jeeps y pequeños tractores oruga. También construyó los LCM, o embarcaciones mecanizadas de desembarco para vehículos acorazados. Higgins diseñó más de 60 lanchas de desembarco distintas. Los medios de producción masiva de Norteamérica se encargaron de que hubiera suficientes para derrotar al enemigo. Los Estados Unidos produjeron y equiparon con vehículos de desembarco prácticamente a todos sus aliados a lo largo de la guerra. Solo la Higgins Industry de Nueva Orleans fabricó 20.000 vehículos de desembarco.
Una gran orden para un pequeño constructor de embarcaciones. Las lanchas estaban construidas en madera casi por completo, a excepción de la rampa que era metálica. Hacerlas de metal habría sido demasiado caro y complicado. Higgins se las arregló para adquirir los 3 últimos barcos que salieron de las Filipinas con madera de caoba antes de que los japoneses invadieran las islas.